La primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos. Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la cuarta clase de física del módulo común de la prueba de ciencias. ¿Cómo han estado, chicos? ¿Cómo va ese septiembre que se pasó volando? Ya que cada vez menos para la prueba. ¿Cómo están preparados? ¿Han estudiado? Espero que vayan entendiendo física cada vez más a medida que vamos haciendo las clases, pero que les hayan servido las clases anteriores. La clase de hoy va a estar súper densa, tenemos muchos contenidos para ver hoy y la clase de hoy se trata sobre electricidad y magnetismo. Vamos a ver algunos conceptos de electricidad, el estudio de los circuitos, la ley de Ohm, el comportamiento de las cargas, como los métodos de electrización, todo eso, y esperemos que nos alcance el tiempo para ver también un poquito sobre algunos temas de magnetismo y fuerza magnética. Pero lo importante es darle harta cabida a lo que son los circuitos y la ley de Ohm, que tiene hartas preguntas para la prueba. Entonces, si estamos listos, vamos a saludar a algunas personas del chat. Se ven nombres ya que se están haciendo familiares, deben ser los más aplicados. Espero que les vaya súper bien en la prueba entonces. La clase es la 4, pero atrás sale lo de la clase 3, pero ignorémoslo. Ya. A ver, saludemos ahí a Cris Castillo, que está viendo un saludo. Está Caro Piz. ¿De dónde son, chicos? Me gusta esta clase porque hay participación de todo Chile. No solamente hay gente de Santiago. De Chillán. Tenemos un amigo nuevo. De Valdivia, Maipú, Villa Alemana, María Paz de Quillón, Talca, Antofa, Pudahuel. Es bien variada la población acá. Excelente. Ya pues chicos, entonces, si estamos todos listos, tenemos la hoja y el papel al lado, procedamos con la clase. Así que vamos con ella. La clase de hoy, electricidad y magnetismo. Electricidad, magnetismo y fuerza magnética. Para partir con esta materia, lo que primero debemos preguntarnos o tener muy claro es el concepto de carga eléctrica. ¿Qué es la carga eléctrica? ¿Qué entendemos nosotros por carga eléctrica? Respóndanme ustedes, chicos. ¿Qué es lo que entienden por una carga eléctrica? ¿Por un cuerpo que está cargado eléctricamente? ¿O qué entienden por electricidad? ¿Cuáles son sus conocimientos respecto a esta materia? Anarco dice positivo o negativo. Ahí ya empiezan a salir algunos conceptos importantes acerca de la carga eléctrica. C. Johans dice que es un flujo de electrones. Estamos acercándonos cada vez más a los conceptos que vamos a ver hoy. Electrones, movimiento de electrones, que posee energía, paso de electrones, aquí también nos dicen. Hay otra persona que dice tener un nulo conocimiento sobre esto. En fin, bueno, la carga eléctrica es una propiedad de la materia. Toda la materia puede ser cargada eléctricamente. Y la carga eléctrica puede ser positiva o negativa. ¿De qué va a depender que un cuerpo esté cargado positivamente o negativamente? Tiene que ver con la cantidad de electrones que hay
en el cuerpo. Vamos a decir que un cuerpo está cargado negativamente cuando hay un exceso de electrones. Y también diremos que un cuerpo está cargado positivamente cuando hay un déficit de electrones. ¿Y cómo ocurre este déficit o exceso de electrones en los cuerpos? Bueno, tiene que haber algún movimiento de electrones, tiene que haber algún traspaso de electrones entre los cuerpos. Para que un cuerpo se encuentre cargado eléctricamente previamente al haber estado en estado neutro, es necesaria la interacción con otro cuerpo. Bueno, la carga elemental, que es el tercer punto que sale acá abajo, vamos a llamar carga elemental a la carga que tiene el electrón. Con eso vamos a denotar la carga elemental. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la carga del electrón? También podrían decirme en qué unidades se puede medir la carga. Empecemos a hacer las preguntas. Esta clase la van a guiar mucho ustedes. Así que vayan tirando hartas preguntas nomás. Aquí aparece la respuesta. La carga se mide en coulomb. ¿Y qué sería un coulomb? ¿A qué se refiere un coulomb? Aparecen conceptos aquí también como anión. Bueno, una partícula que está cargada positivamente se llama catión y una partícula que está cargada negativamente se conoce como anión. Pero para efectos de carga eléctrica, en este estudio de la electricidad vamos a tratar siempre como con electrones. Enfocémonos en eso. Ya, entonces el coulomb sería una medida de la carga. Y aquí alguien amablemente nos dio la carga del electrón, que son 1,6 por 10 elevado a 19. Eso tendría que ser menos 19, porque la carga del coulomb, o sea, la carga del electrón es bien bajita. Si el electrón es una partícula bastante pequeña. Y a lo mejor lo está confundiendo también con la masa, porque sale ahí un 10 elevado a la menos 32. Eso tiene que ver a lo mejor con la masa del electrón. Pero es 10 elevado a la menos 19, 1,6 aproximadamente. Por 10 elevado a la menos 19 coulomb es la carga del electrón, la que vamos a llamar como carga elemental o fundamental. Me gustaría que anotasen ese valor en sus cuadernos o si están tomando nota en algún lado, porque para el ejercicio que viene, el primer ejercicio que haremos hoy, vamos a necesitar ese dato. Entonces se va a definir un coulomb como la carga, la unidad de medida para la carga eléctrica. Y un coulomb corresponde a la carga de un total de ¿cuántos electrones? ¿Cuántos electrones son necesarios para completar un coulomb? Si la carga del electrón es de 1,6 por 10 elevado a la 19. Son muchos, ¿cierto? Son demasiados. Un coulomb es una medida de una carga muy grande. Bueno, con respecto al coulomb, eso es lo que necesitamos saber. Debemos tener muy claro de que corresponde a la unidad de medida de la carga eléctrica, ya sea positiva o negativa. Entonces, una carga positiva corresponde a un déficit de electrones y la carga negativa a un exceso de electrones. ¿Por qué hablamos de un exceso o déficit de electrones? Porque los electrones son las únicas partículas atómicas que pueden salir del átomo. Es decir, es posible desprender electrones desde un átomo, y no así con los protones, que son las partículas positivas que constituyen el átomo. Si recuerdan, los protones están en el núcleo del átomo. Entonces, por métodos comunes, normales, es imposible sacar un protón del núcleo atómico. Por lo tanto, la corriente eléctrica y también los conceptos de carga eléctrica siempre lo vamos a relacionar con los electrones. ¿Qué más? Métodos de electrización. ¿Conocen algún método de poner a un cuerpo, de cambiar la carga de un cuerpo? Al principio yo les dije de que todos los cuerpos pueden ser cargados eléctricamente porque la carga eléctrica es una propiedad de la materia. No es una propiedad que solamente está para algunos materiales, sino que todos los materiales pueden ser cargados eléctricamente. ¿Y cómo pueden serlo? Hay tres métodos fundamentales, importantes, que aquí van apareciendo. La flotación, el contacto y nos estaría faltando uno. Veamos si a alguien se le ocurre ahí cuál puede ser. La inducción, ahí está.
Frotación, contacto e inducción. Esas son las tres formas de poner a un cuerpo, cargarlo eléctricamente. Comentemos cada uno de estos métodos de electrización. Si se ven, si miran acá la imagen que está en la diapositiva, vemos que entre partículas que tienen la carga de igual signo, no necesariamente igual magnitud, solamente que tienen que ser del mismo signo, existen fuerzas de repulsión entre ellas. Es decir, si yo intento juntar dos cargas positivas, me va a costar mucho, porque ellas naturalmente tienden a alejarse, se repelen. Lo mismo ocurre con las cargas negativas o positivas. Si yo quiero acercarlas y tienen el mismo signo, va a haber una fuerza de repulsión, una fuerza eléctrica de repulsión. Mientras que si las cargas tienen signo opuesto, como digo, la magnitud da lo mismo, basta con que tengan el signo opuesto, signo contrario, para que la fuerza ahora sea de atracción. Las cargas positivas y negativas van a querer acercarse, van a querer juntarse. Esto es muy parecido a lo que ocurre también con los imanes. Un imán, si tengo un polo norte con un polo sur, y si quiero juntarlos, ¿se han dado cuenta del fenómeno que sucede? Es muy similar. Si quiero juntar dos polos iguales de un imán, me va a costar mucho. Pero si quiero juntar los polos opuestos, nos vamos a dar cuenta de que tienen una fuerza muy grande de atracción entre ellos. Lo mismo ocurre con las cargas. Bueno, entonces, si volvemos a los temas de la electrización, los métodos, el método de contacto. Para que haya electrización por contacto, es necesario que uno de los dos cuerpos que van a estar en contacto ya esté cargado eléctricamente previamente. ¿Y cómo va a transmitir la carga al otro cuerpo? Eso es lo interesante, porque hay un principio de conservación de la carga, es decir, la cantidad de carga inicial que va a haber en ese sistema debe ser igual a la cantidad de carga final que va a haber después en el sistema. Entonces, supongamos, la condición inicial mínima que tiene que ser es que uno de los dos esté cargado, pero también puede suceder de que los dos cuerpos estén cargados. Supongamos que tenemos dos cuerpos cargados eléctricamente. Si yo los pongo en contacto, la carga neta en ese sistema va a ser la suma algebraica de la carga individual de cada cuerpo, ya sean positivas o negativas. Sumo las cargas individuales y voy a tener la carga neta del sistema. Y la carga neta del sistema se va a distribuir entre los dos cuerpos. Van a quedar los dos cuerpos entonces con la misma cantidad de carga, de igual signo y la misma magnitud. Sí. Aquí pregunta si hay que tomar los signos. Siempre tenemos que considerar los signos. Por ejemplo, si tengo una carga positiva, un cuerpo cargado positivamente, y otro cuerpo está cargado negativamente, esa suma algebraica va a corresponder en efecto a una resta. ¿Sí se va entendiendo? Entonces la carga neta va a ser la suma de la carga de ambos cuerpos y esa magnitud total la vamos a dividir equitativamente entre los dos cuerpos. Por lo tanto, al electrizar cuerpos por contacto, van a quedar lo mismo con la misma cantidad de carga. Ojo, no es un promedio como preguntan, es solamente la suma. Bueno, lo que corresponde para cada uno sí sería el promedio en ese caso, la suma y después el sacar el promedio, dividirlo por 2. Para cada una. Pero para sacar la carga neta debo sumar las cargas individuales del cuerpo. Si puedo hacer un ejemplo, puedo hacerle un dibujo si quieren. Vamos a hacer aquí un pequeño dibujo para que se pueda entender más a lo que quiero llegar. Entonces, supongamos que tenemos una carga aquí. A ver, voy a poner el lápiz. Ahora sí. Ahí. Supongamos que esa es una carga. Y démosle algún valor. Vayan ustedes diciéndome valores. Ahí ya vi uno. Menos 3 y 6Q. Supongamos que esta tiene un valor, una carga de menos 3Q. Y tenemos otra acá de 6Q. Ojo, la cantidad de carga siempre van a ser múltiplos enteros de la carga fundamental. No es posible tener fracciones de la carga elemental si estamos considerando solamente partículas como electrones.
Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la carga neta de este sistema? La vamos a llamar Q grande. Debe ser la suma de estas dos cargas, es decir, menos 3Q más 6Q. Y eso da un total de 3Q. Es decir, la carga neta de este sistema sería de 3 Coulomb. O sea, de 3Q, perdón. Y como debe distribuirse equitativamente entre los dos cuerpos, va a quedar que para el primer cuerpo de acá, la carga neta después de ponerlo en contacto va a ser de 1,5 Coulomb, o sea, 1,5 Q, y para la otra carga también. Entonces, tal como decíamos, los dos cuerpos quedan con la misma cantidad de carga, de igual signo y de igual magnitud. Y ahí aparece una buena pregunta, que no pueden quedar decimales. ¿Cómo responderías tú eso, de que no pueden quedar decimales? ¿A quién se le ocurre por qué no pueden quedar decimales y por qué aquí nos da un valor decimal? Son de igual masa. La masa no influye acá. Estamos trabajando con cuerpos que son muy chicos, entonces la masa no va a contar ni siquiera el radio si estas son esferas. Fíjense, ¿por qué nos da ahora un múltiplo que no es entero? Ya tiene que ver con la carga neta del sistema. El electrón no se puede dividir. Preguntan ahí. Por eso se llama que la carga fundamental es la carga del electrón, porque sería una partícula indivisible. Entonces, ¿cómo ustedes explicarían, cómo le darían razón al resultado que nosotros estamos llegando ahora? Bueno, si no se le ocurre, cada cuerpo tiene una cantidad de carga, ¿cierto? Menos 3Q y 6Q. Si nosotros lo sumamos, nos da que esta va a ser la carga neta del sistema. Pero la carga neta del sistema es la que se distribuye de esta forma entre los dos cuerpos. Pero en un comienzo teníamos que las dos cargas individuales eran múltiplos enteros de la carga elemental. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos queda una carga neta y esta se divide equitativamente entre los dos cuerpos. Por eso sería una explicación nomás de por qué queda cada uno con 1,5 en este caso. Pero van a haber ejemplos en que sí les van a dar decimales. Pero sí, lo que tienen que tener presente es de que la carga elemental es un valor, o sea, corresponde a la carga del electrón, y cada cuerpo cargado, cada cuerpo que tenga una carga eléctrica, va a tener la magnitud de esa carga va a ser un múltiplo de esta carga elemental. Y este ejercicio solamente aplica para el método de contacto, y como dice Cris Castillo. Sí, solamente cuando existe contacto entre los dos cuerpos vamos a ocupar este método. Si hubiera dado otro ejemplo, un ejemplo que nos da más bonito, Pero bueno, la idea es que entiendan el concepto nomás, ¿ya? Todos los ejercicios que tengan parecido a este se van a hacer de la misma forma. Así que tranquilos con eso. Ya, volvamos entonces a la diapo. Espero que hayan copiado todo porque lo voy a borrar. Y el otro método de carga, ya vimos cuál era el contacto. El otro era de la frotación. Yo tengo dos cuerpos y están neutros, es decir, no tienen carga eléctrica, o sea, no hay un exceso ni un déficit de electrones, están eléctricamente neutros. Entonces, ¿qué pasa si yo los froto? Microscópicamente, lo que está pasando ahí es que en ese roce que hay entre los dos cuerpos va a haber un desprendimiento de electrones de un cuerpo, y ese desprendimiento de electrones, esa cantidad de electrones que van a salir de ese cuerpo, va a ser captados por el otro. El típico ejemplo que nos dan cuando frotamos una regla en el pelo y después lo acercamos a unos trocitos de papel, o con un globo, y vemos que hay una atracción, y esa atracción corresponde a una del tipo eléctrico. La gran diferencia con la electrización por contacto es que en este caso los cuerpos van a quedar con distinta carga. Como muy bien dice ahí Jaime, uno queda positivo y el otro negativo. Y esto sucede porque uno está cediendo electrones al otro cuerpo. Hay un cuerpo que está captando electrones, por lo tanto va a tener un exceso de carga negativa.
con contacto quedan con la misma carga en magnitud y signo, y por contacto van a quedar con la misma cantidad de carga, ojo, pero con distintos signos. ¿Por qué la misma cantidad de carga? Porque lo que está cediendo el otro tiene que ser igual a lo que va a captar el otro cuerpo. Estamos suponiendo siempre casos súper ideales en que no hay, ¿cómo se llama? ¿Cómo sería la palabra? No se pierde carga en el proceso. Esa sería la palabra. Bueno, y el otro método de electrización, el de inducción, ese es un poquito más complicado de entenderlo. Avíseme si no van entendiendo estos dos métodos por lo menos. El de inducción, ¿cuál creen que es usted? Tiene que ver con la polarización. Mira, un ejemplo de frotamiento, el que me está viendo acá en el chat, un ejemplo de electrización por frotamiento. El más sencillo es el de la peineta con el globo. Tú frotas un cuerpo con el otro y en ese proceso hay un cuerpo que va a hacer electrones al otro. El otro los va a captar, por lo tanto uno va a quedar con un exceso de carga negativa y el otro con un déficit de carga negativa. Aquí preguntan cuál queda con carga negativa, si el aislante o el conductor. Buena pregunta. Bueno, todavía no habíamos definido lo que es un cuerpo aislante y un cuerpo conductor, ¿ya? Un cuerpo conductor es aquel que tiene propiedades eléctricas buenas, es decir, se comporta como un buen conductor de la corriente eléctrica. Y un cuerpo aislante es el caso contrario, es un cuerpo que se opone fuertemente al paso de la corriente eléctrica. Entonces, si hay un cuerpo que tiene gran capacidad de transportar corriente eléctrica, que corresponde precisamente al flujo de cargas negativas, ese debiese ser el que libere carga negativa con mayor facilidad que el cuerpo aislante. Entonces debería quedar con carga negativa el aislante, porque va a captar todos los electrones que el otro cuerpo va a ceder. ¿Sí se entiende? Bueno, el método de inducción, lo que necesitamos aquí es polarizar el cuerpo que queremos cargar. ¿A qué me refiero con polarizar? Es a distribuir la carga, redistribuir la carga dentro del cuerpo, pero no liberar la carga. Es decir, no le vamos a quitar ni agregar electrones al cuerpo, sino que vamos a separar los electrones, o sea, toda la carga negativa a un lado y la otra carga al otro lado. La carga positiva y la negativa las vamos a separar, como algo parecido a un imán. Entonces, lo que vamos a hacer ahí es conectarlo a tierra, ¿o no? Lo conectamos a tierra, ¿y qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar si nosotros tomamos un alambre conductor y lo conectamos a un cuerpo que está polarizado y lo pasamos a la tierra? La tierra, ¿qué va a pensar? Nosotros lo vamos a conectar a la parte que está cargada positivamente. Entonces, lo que pasa es que el contacto que va a haber con el cuerpo y la tierra debido a ese alambre que le hemos puesto va a ser ahora una electrización por contacto, el mismo efecto. Va a decir la Tierra, va a decir, oh, este cuerpo tiene un exceso de cargas positivas, tengo que neutralizarlo. Entonces, la Tierra va a ceder electrones al cuerpo. Van a subir electrones al cuerpo, para compensar el exceso de carga positiva que es lo que se ve a priori debido a la polarización. Pero nosotros ya sabemos que el cuerpo sigue cargado con carga neutra, ¿cierto? O sea, no está cargado. Solamente que ha quedado redistribuida la carga. Entonces, el cuerpo va a quedar cargado negativamente, porque van a subir electrones al cuerpo. Y la Tierra no va a quedar cargada, porque en la magnitud de la Tierra, en comparación al cuerpo que nosotros queremos cargar, aunque el cuerpo sea muy, muy grande, siempre va a ser pequeño en comparación con la Tierra, ¿no? Entonces, la cantidad de electrones que cede la Tierra para neutralizar el cuerpo, aunque sea mucha, no afecta en nada la carga de la Tierra. ¿Va entendiendo, chicos? ¿Van entendiendo más o menos a qué me refiero ahora con electrización, cómo interactúan las cargas y lo que corresponde a carga fundamental? Porque esto es lo más importante para la prueba, tener estos tres conceptos claros. Si van saliendo preguntas, vamos diciéndole al tiro nomás.
Bueno, entonces, acá hay una. Dice que cuando hay exceso de un electrón en un cuerpo, la Tierra quita. Sí, al poner en contacto ese cuerpo con la Tierra, lo que va a hacer la Tierra es el mismo proceso que hay cuando están en contacto. Va a querer neutralizar el cuerpo. ¿De qué va a depender si la Tierra cede o va a captar electrones? Desde el punto que lo vamos a conectar. Voy a hacer aquí otro dibujo. Supongamos que este es un cuerpo que va a ser polarizado. Inicialmente el cuerpo tiene cargas positivas, negativas, distribuidas de tal manera que el cuerpo está eléctricamente neutro. Bueno, entonces después de un proceso, este cuerpo va a quedar polarizado, es decir, la carga se va a redistribuir, de manera que va a quedar toda la carga positiva en un lado y la carga negativa al otro lado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Va a ser conectar a este lado un alambre conductor y ponerlo a tierra, de manera que van a pasar electrones aquí hacia arriba, de modo que este lado sea neutralizado. Después nosotros vamos a sacar este cable de acá, lo vamos a cortar y el cuerpo va a quedar con un exceso de cargas negativas. Bueno, aquí la pregunta encuentro que se responde sola, la que decían si la Tierra es la que siempre cede o va a quitar electrones. ¿Qué pasaría si nosotros conectamos un alambre aquí? Para que esto sea neutralizado, la única forma que hay es que los electrones bajen. Es decir, que los electrones de aquí salgan hacia la Tierra. Y este va a quedar ahora cargado positivamente. Pero acuérdense, siempre hay movimiento de cargas negativas, no hay movimientos de cargas positivas. No es posible de que aquí suban cargas positivas para neutralizar este lado y esto quede cargado positivamente. ¿Ya? Espero que de esa forma se pueda entender un poquito mejor. ¿Y en qué momento se redistribuye? Hay formas de polarizar los cuerpos. Con los mismos imanes es posible también polarizar un cuerpo. Vamos a ver aquí algunas preguntas más en el chat. Preguntan de nuevo lo de la carga fundamental. La carga fundamental vamos a llamar a la carga del electrón, ese valor de 1,6 por 10 elevado a la menos 19 coulomb. A eso vamos a llamar carga elemental. Solo eso. Ya. Y ahí hay un ejemplo. Cuando acerco un imán a la pantalla, ahí lo que estamos haciendo es polarizar la pantalla. Por eso los colores se vuelven a redistribuir. Pero no lo hagan si es peligroso. Ya. Entonces, podemos continuar. Preguntan en un coulomb cuántos electrones hay. La verdad es que no sabría decirte la cantidad exacta, pero ocupando la carga elemental tú podrías calcular la cantidad de electrones. Pero aquí no tengo el valor exacto. Aquí lo dio un amigo. Bueno, Cata Munoz. Dice que un coulomb equivale a 6,25 por 10 elevado a 18 electrones. Harto. Ya. Entonces continuamos con esto. La corriente eléctrica. ¿Qué conocemos por corriente eléctrica? Un trueno corresponde a corriente eléctrica. En la casa tenemos corriente eléctrica, ¿no es cierto? Estamos súper familiarizados con el concepto de corriente eléctrica. ¿Pero qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica corresponde al flujo de carga eléctrica en un intervalo de tiempo. Es decir, la cantidad de coulomb que va a pasar por una sección, ya sea por ejemplo por la sección de un alambre, en un determinado intervalo de tiempo. Eso corresponde a la corriente eléctrica. Y si la carga eléctrica se mide en coulomb y el tiempo se mide en segundos en el sistema internacional, vamos a definir la medida para la intensidad de la corriente como el ampere, que corresponde justamente al cociente entre coulomb y segundos. Ampere o amperes, como quieran llamarlo. Entonces el ampere va a corresponder a la intensidad de la corriente que va a estar circulando por un cuerpo. Requisito para que haya una corriente en un cuerpo, que este cuerpo sea conductor. Es decir, que el cuerpo permita el movimiento de electrones, el desprendimiento de electrones
y por lo tanto un flujo de cargas. Los materiales conductores, los mejores conductores son los metales. Los metales se comportan muy bien eléctricamente, tienen una gran capacidad de liberar electrones, por lo tanto, por ellos puede haber un movimiento de electrones, y es decir, una corriente eléctrica de manera muy fácil. En los cableados que nosotros tenemos en las casas, los cables son de cobre. El cobre es un buen conductor eléctrico. Pero ojo, que el cobre no es el mejor conductor eléctrico. Hay metales que son mucho mejor conductores eléctricos que el cobre, pero no se ocupan en la construcción ni se ocupan en los aparatos eléctricos por una razón solamente económica. Es muy caro. Y aquí, como dicen en el chat los amigos, el oro es el material, el elemento químico que se comporta mejor eléctricamente. Es el mejor conductor de la electricidad, el oro. Pero ¿se imaginan ustedes cómo sería si el cableado eléctrico en nuestras casas y en las calles fuera de oro? Bueno, nosotros mismos estaríamos ahí colgados tratando de sacar un pedazo de cable, ¿no? Así que no es factible hacerlo. Ya. Y otro concepto también que me gustaría que lo tuvieran presente es el del agua. El agua es un buen o un mal conductor de la electricidad. La plata también es un buen conductor de la electricidad, como aquí menciona, pero el oro es mejor que la plata como conductor. En todo caso, si tienen la duda, puedes buscarlo en internet, y si yo estoy mal, corregirme obviamente. Pero eso es lo que yo tenía entendido. El agua en sí, el agua como el H2O, no es conductor de electricidad. Pero se han dado cuenta que generalmente cuando el piso está húmedo siempre dicen, oh, ten cuidado, te puede dar la corriente, ¿cierto? Dicen que el agua es conductor de electricidad. Bueno, ¿a qué se debe de que el agua sea conductor de electricidad? A la cantidad de sales que hay en el interior del agua. A eso se debe de que el agua pueda conducir corriente eléctrica. Pero en sí, el agua como elemento químico no es un conductor de la electricidad. Son las sales que hay en el interior las que permiten el paso de la corriente. Aquí hablan de aniones, eso mismo. Bueno, si no hay más preguntas con esto, falta ver lo que es la corriente continua y alterna. Conceptos súper sencillos que los vamos a ver súper superficialmente nomás. Me pregunta si esto sale en la PSU. Sí, perfectamente podrían preguntar si el agua potable es conductora o no. Y el agua potable no es conductora, debido a la cantidad de sales que hay en su interior. Y esas sales sí son conductoras. Entonces, los conceptos de corriente continua y alterna. La corriente continua se refiere a la corriente que siempre se mueve en el mismo sentido. Y con los circuitos que vamos a trabajar, y para lo que entra en la PSU, al menos en el electivo, o sea en el módulo común de física, siempre vamos a trabajar con corriente continua, es decir, corriente que siempre se mueve en el mismo sentido. Y la corriente alterna sería lo contrario, es una corriente que, tal como dice su nombre, va alternando el sentido, va cambiando de sentido a medida que se va moviendo. Ahí son conceptos un poquito más complejos, pero a nosotros nos va a interesar solamente la corriente continua. Pero también es bueno que sepan eso, cuál es la diferencia entre la corriente continua y alterna. Acá aparece también un dato súper importante. Aquí Rodrigo pone 50 Hz. Si se acuerdan de las clases de ondas, los Hz corresponden a la medida de frecuencia. Y justamente en la red pública de nosotros, la red eléctrica, la frecuencia, porque es corriente alterna todo esto, la frecuencia con la que va cambiando el sentido de la corriente es de 50 Hz. Ya. Vayan haciendo preguntas nomás, yo siempre estoy atento al chat. Y las preguntas que me están aquí enviando, por ejemplo, un ejercicio entero, lo voy a dejar para el final si es que nos queda tiempo para hacerlo, ¿ya? Para que no nos atrasemos con la clase. Ya. Entonces acá hay un ejercicio. La pregunta del agua, si me la puede hacer de nuevo, a ver, la voy a buscar. Si el agua potable es conductora, no. El agua potable es el agua que sale de la llave. Ese es el agua potable. Y esa agua ya viene con una enorme cantidad de sales que le agregan. Entonces, esa sí sería conductora. Pero el agua en sí, el elemento químico puro del agua, el H2O no es conductor.
Espero que eso responda a la pregunta de Samantha. ¿Ya? Entonces, acá les queda una pregunta. Dice que si a través de la sección de un conductor metálico circulan 10 elevado a 22, a eso me refiero con 10 elevado a 22, esa notación que está ahí. Circulan 10 elevado a 22 electrones en un lapso de 200 segundos. Entonces preguntan cuál va a ser la intensidad de la corriente que circula por dicho conductor. Así que, no es un exponente, o sea, perdón, es un exponente, que se podría confundir con un exponencial, pero son cosas distintas. Es 10 elevado a la 22. Entonces, mientras ustedes hacen este ejercicio, yo les voy a hacer un pequeño comentario acerca de la Universidad Mayor. Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes. Y, ¿ya sabes lo que quieres estudiar? Si sabes, ingresa a admisionmayor.cl y averigua todo lo que necesitas saber para ingresar a la U Mayor. Y si aún no, ahí mismo podrás encontrar todas las carreras que Universidad Mayor tiene para ti. Listo. ¿Cómo van con la pregunta, chicos? Entonces, por la sección de un cable metálico, un conductor metálico, circulan 10 elevado a 22 electrones en un lapso de 200 segundos. Y nos preguntan cuál va a ser la intensidad de esa corriente. Habíamos dicho que la corriente corresponde al flujo de electrones por unidad de tiempo. Y la corriente estaba medida en amperes, que a la vez correspondía a coulomb sobre segundo. Así que les insisto ahora de que lean la pregunta nuevamente antes de darme la respuesta, porque veo que todos están jugando por la E. Y les digo al tiro que la E no es. Ojo, de que los 10 elevado a 22 electrones es solamente una cantidad, es un número. No tiene unidades de medida, ¿cierto? Y la expresión que estamos buscando tiene que ser coulomb sobre segundo. Por lo tanto, aquí la alternativa E solamente nos dice electrones sobre segundo, no coulomb sobre segundo. Y ahí, como dice Gus Gusanita, lo que hace falta hacer es multiplicar por la carga del electrón. Entonces vamos a tener la carga del electrón multiplicada por la carga, o sea, por la cantidad de electrones. Entonces vamos a tener la carga total de todo ese flujo de electrones. Y a eso recién lo vamos a dividir por el tiempo y nos va a dar al tiro la intensidad de la corriente. Pero si no les molesta, voy a cambiar un poquito la pantalla para que hagamos juntos el ejercicio. Entonces, la cantidad de electrones es de 20. ¿Cuántos eran? Se me fue. 10 elevado a la 22. Son 10 elevado a la 22 electrones. Y sabemos que la carga del electrón, que la vamos a llamar Q sub E, por darle un nombre, es de aproximadamente 1,6 por 10 elevado a la menos 19 coulomb. Y nos dicen que el intervalo de tiempo va a ser de 200 segundos. Entonces, por la definición que teníamos de la intensidad de la corriente, esto iba a ser la cantidad de carga que iba a pasar por intervalo de tiempo. Y me faltó, aquí está el 1, gracias. Entonces esto sería 1,6 por 10 elevado a menos 19 por 10 elevado a 22. Y todo esto sobre 200 segundos. Y esto está en coulomb. Tengan ojo de que si uno lee a priori el enunciado, es muy fácil decir la alternativa de respuesta es la E, porque tiende a pensar que los electrones
ese número que nos están dando ya está medido en coulomb, pero hay que tener ojo en el enunciado. Siempre suelen ser muy pillos para pillarlos volando bajo. Ya. Y entonces, ¿esto cuánto me daría? Tengo un exponente de menos 19 y uno de 22. Entonces, como en la misma base, sumo los exponentes. Me va a quedar 1,6 por 10 elevado a 3 sobre 200. Y esto nosotros ya sabemos que son amperes, porque son coulomb sobre segundo. Y esto equivale a 1000. Me puedo cancelar los ceros de acá, ¿cierto? Entonces esto sería 160 sobre 2 coulomb, o sea, amperes. ¿Estamos bien o no? O estoy poniendo un cero de más para ese, ¿cierto? Ese cero de ahí está de más. Sí, porque le corrí la coma. Era 16 sobre 2. ¿Ya? Y eso es igual a 8. Es decir, son 8 amperes. Esa es la intensidad de la corriente que está circulando por el cable. ¿Ven? No tiene nada de complejo el ejercicio. O sea, un poquito nos podemos equivocar en la parte matemática, pero en sí la parte física que se intenta evaluar es súper básica. Es solamente entender el concepto de que corriente eléctrica corresponde a flujo de carga por un intervalo de tiempo. Espero que le haya quedado claro el ejercicio. Sigamos con la materia entonces. Resistencia eléctrica. ¿A qué se refiere con resistencia eléctrica? En esta materia siempre hablan de resistencia eléctrica, de resistores. ¿Qué significan estos conceptos? Ahí, como dice Beth, ¿es necesario conocer la carga del electrón? Bueno, para este ejercicio sí, pero yo asumo que si en la PSU te salió un ejercicio similar a este, te la darían. Sino que ellos evalúan no es que te andes memorizando magnitudes constantes, sino que sepas la materia nomás. Ya, y aquí hay una respuesta sobre lo que es la resistencia eléctrica. ¿Es algo que impide el paso de electrones? Sí, es algo. La resistencia eléctrica es una propiedad que tienen todos los cuerpos y se debe a esa oposición al paso de corriente eléctrica. Todo cuerpo se opone al paso de la corriente eléctrica sobre ellos, incluso los conductores, solamente que el porcentaje en que ellos se oponen es menor en comparación con los materiales que no son conductores, que son llamados aislantes o también dieléctricos. Pero en cierto grado todos los materiales también tienen alguna resistencia eléctrica en ellos, es una propiedad de la materia. Incluso el oro, como preguntan por ahí. De hecho, ustedes se han dado cuenta de que a veces los cables se calientan y eso se debe a la resistencia eléctrica. Cuando la corriente que está pasando, cuando la intensidad de la corriente es muy grande, los cables se calientan por eso, porque hay una resistencia al paso de la corriente, hay una fricción. Entonces esa va a ser la resistencia eléctrica, y la resistencia eléctrica se va a medir en ohm, como aquí amablemente nos dicen en el chat. Y ese efecto que yo les decía es el efecto Joule, como dice Rodrigo ahí. Entonces la resistencia eléctrica la vamos a medir en ohm y va a corresponder a la oposición que cada cuerpo ofrece al paso de la corriente. ¿Y qué es un resistor? Un resistor es lo que tenemos acá en el dibujo. Va a ser una resistencia eléctrica, se le dice resistencia eléctrica, pero a mi parecer el término está mal acuñado, porque la resistencia eléctrica es una propiedad, mientras que un resistor es un artefacto eléctrico, así como una ampolleta es un resistor. Pero generalmente se le dice resistencia, así que nos vamos a quedar con ese término para que no se compliquen. Entonces una resistencia eléctrica va a ser un artefacto eléctrico que tiene que cumplir una función dentro de un circuito, como lo vamos a ver más adelante. Resistencia eléctrica va a ser todo artefacto que nos va a consumir potencia eléctrica, va a consumir energía eléctrica. La resistencia eléctrica de los cuerpos va a depender del material con que está hecho el cuerpo. No va a ser la misma resistencia para el plástico que para un metal, depende del material del cuerpo
y de la geometría del cuerpo. Podemos tener un material, o sea, el mismo material, pero con distintas formas, y si nosotros estudiamos la resistencia eléctrica de esos cuerpos, vamos a llegar a la conclusión de que no va a ser la misma, que va a depender la geometría del cuerpo, ya que la corriente eléctrica está definida como el flujo en la sección transversal, es decir, ese flujo que va pasando perpendicular a la superficie. Pero esa materia también es del electivo de física, así que también no se sigan complicando en absorber tantos conceptos. Entonces, resistencia eléctrica, propiedades de los cuerpos al paso de la corriente. Va a ser una oposición, es como una especie de fuerza de roce si lo hacemos una analogía con la mecánica. Y el resistor va a ser este artefacto eléctrico que también vamos a llamar resistencia y que tiene una propiedad muy importante que se relaciona con la corriente eléctrica. Vamos a ver que existe una proporción entre la resistencia que tiene un cuerpo y la corriente que está pasando por ello. Pero antes de eso también tenemos que definir una magnitud súper importante, que es la de voltaje, o diferencia de potencial, o caída de tensión. Es lo mismo, son equivalentes, son tres nombres distintos para el mismo concepto. Entonces, ¿qué va a ser una diferencia potencial? Para que exista una corriente, tiene que haber una diferencia potencial entre dos puntos. Sean esos puntos A y B que estén a distinto potencial eléctrico. Entonces, si hay una diferencia potencial, va a haber también un campo eléctrico. Y el campo eléctrico es el responsable del movimiento de las cargas. Debido a la presencia de un campo eléctrico, va a haber una fuerza eléctrica, va a haber una fuerza que va a mover a las cargas. Y la diferencia potencial es proporcional a la magnitud de ese campo eléctrico. Se relacionan de forma directa. Así que, como dice ahí Anarco, podemos intuir, ojo, no es la fuerza, pero sí podemos considerarla, verla de un punto de vista práctico, como esa fuerza que está moviendo a las partículas. Esa va a corresponder a la diferencia potencial. Entonces, esas tres variables nosotros las vamos a relacionar en la muy famosa ley de Ohm. A mí me gusta hacer este ejemplo para explicar estos conceptos de la electricidad y lo que son la diferencia potencial, la corriente eléctrica. Ustedes pueden imaginar la corriente eléctrica como el agua fluyendo por un río. ¿Qué es lo responsable de que el agua esté fluyendo en un río? Hay una fuerza que hace que el agua se esté moviendo, ¿cierto? Y esa corresponde a la fuerza de gravedad. Entonces, nosotros podemos hacer la analogía con los circuitos eléctricos y considerar la corriente eléctrica como el agua y la diferencia potencial como la fuerza de gravedad. Es decir, una diferencia potencial va a ser la responsable del movimiento de esas cargas. Y la resistencia eléctrica podría ser, no sé, una piedra que justo hay en el río, que se opone al paso del agua, pero que también la deja pasar, y que va a depender la cantidad que va a pasar de agua del tamaño de la piedra, y ese va a ser el valor de la resistencia. Entonces podemos hacer esa analogía y nos podemos dar cuenta de que esto se hace un poquito más sencillo. Si hay más preguntas, vayan haciendo hartas preguntas nomás. Ojo, acá estaba leyendo en el chat que están hablando sobre resistividad y resistencia. No deben confundir esos términos. Resistencia es esa propiedad que tienen los cuerpos al paso de la corriente, y la resistividad es un valor, una magnitud que es propia de cada material también y que se relaciona con la resistencia, pero no son lo mismo. De hecho, una forma de calcular la resistencia eléctrica de un cuerpo es usando la resistividad, que tiene que ver con la distribución de los átomos dentro del cuerpo. Ya es un tema aparte, pero no confunden esos dos términos porque son distintos. Ya. Y acá dice que no entiende el valor de la resistencia en analogía. Bueno, en la clase de hoy voy a hacer hartos dibujos porque esta materia es súper didáctica. Entonces, vamos a hacer aquí un dibujito para ver si se entiende mejor esto de la electricidad. Ya. Entonces, vamos a suponer entonces que acá va a haber una corriente eléctrica. Va a haber un movimiento de carga eléctrica y supongamos que va a ser en esa dirección, de izquierda a derecha. Y esto dijimos que íbamos a hacer la analogía
con un río. Entonces supongamos que esto es agua. Va circulando agua ahí por un río. Entonces, ¿qué es lo responsable de que el agua se esté moviendo? Tiene que haber una diferencia de niveles entre las superficies, ¿cierto? Vamos a suponer que esta superficie está a mayor altura que la de acá. Por lo tanto, el agua va a empezar a caer en esa dirección. Entonces, esta diferencia de nivel entre las superficies que provoca la caída del agua, la vamos a llamar diferencia potencial. Que en el caso del agua tiene que ver con fuerzas gravitatorias. Ahora van a ser fuerzas eléctricas debido a un campo eléctrico. ¿Y qué va a hacer una resistencia eléctrica? Una resistencia eléctrica la podemos considerar, por ejemplo, si colocáramos aquí una roca en el río. Entonces, ¿qué hace el agua cuando llega a la roca? Va a intentar pasar por acá, va a haber un poquito que va a pasar por el otro lado de acá, suponiendo que está al medio del río. Pero la roca en sí lo que representa es una oposición, impide que el agua pase por ahí. Entonces eso vamos a llamar una resistencia eléctrica. En el caso de los circuitos, vamos a hacer una analogía. Cuando veamos algo así, y después nos salga una cosa así, esto es lo mismo. Es lo mismo. Entonces aquí este más menos indica la diferencia potencial que está suministrando una fuente de energía. La corriente va a corresponder al agua que está fluyendo y aquí justo se encuentra con un impedimento para seguir avanzando, pero el impedimento no es lo suficiente grande como para detenerla completamente, sino que igual va a seguir avanzando. Esa es la analogía que quiero hacer, porque encuentro que así se entiende más. Si a usted le complica más, ignórela nomás. Entonces el agua sería la corriente y el voltaje estaría actuando como una fuerza que está empujando, como una fuerza de gravedad, suponiendo que es una diferencia potencial constante. Y la piedra, cada vez que tengamos una piedra más grande, vamos a suponer que va a ser una resistencia con un valor más grande. Eso nomás. Bueno, entonces si se entiende, sigamos avanzando. La ley de Ohm. La ley de Ohm relaciona estas tres variables: la diferencia potencial que hay en un circuito, la corriente que pasa por un circuito y la resistencia que hay en un circuito. Ahora ya vamos a estar hablando todo el rato de circuitos. Olvidémonos ya del concepto así como de la materia y de los cuerpos. Metámonos siempre en la cabeza esta idea de circuito, de cables, de resistencia y de diferencia potencial. Entonces, ¿cómo se relacionan estas tres variables? Aquí esta pirámide que hay acá la muestra de manera muy sencilla. Por ejemplo, si nosotros queremos encontrar el valor de la resistencia, ¿qué hacemos? Tapamos acá, a donde está la resistencia. ¿Y qué vamos a tener? Que va a corresponder al cociente entre la diferencia potencial y la intensidad de la corriente. Si queremos encontrar, por ejemplo, el valor de la diferencia potencial, tapamos la diferencia potencial y corresponde al producto entre la intensidad de la corriente y la resistencia que hay en el circuito. ¿Qué hay que tener en cuenta ahora? Resistencia. Aquí estamos tomando el valor de una sola resistencia. ¿Qué pasa si hay más resistencia en un circuito? Lo que tenemos que hacer es calcular la resistencia equivalente del circuito. Y eso se lo voy a mostrar de nuevo también con dibujos. Vamos a hacer más dibujos. Entonces, circuito en serie y en paralelo. Vamos a enseñar cómo calcular la resistencia equivalente y vamos a enseñar en qué se diferencian. La V significa diferencia potencial, caída de tensión, como la llamen, o voltaje. La I es la intensidad de la corriente y R es la resistencia. ¿Se va entendiendo, no, más o menos? Y aquí Analco dice que la diferencia potencial podemos hacer una analogía con la fuerza que están buscando electrones, pero ojo, no es una fuerza. La diferencia potencial está medida en volt. Y recordemos que las fuerzas se miden en newton, son magnitudes distintas, son otros conceptos. Pero podemos hacer una analogía solamente para entender el concepto. Entonces, diferencia potencial al tiro voltaje, caída de tensión, voltaje, son las mismas cosas. Esta es la famosa fórmula de la ley de Ohm. Bien. Entonces, tenemos los circuitos de corriente continua. Es decir, que la corriente se mueve siempre en el mismo sentido. Van a haber dos tipos de circuitos, o sea, dos tipos de conexiones distintas, que van a ser una conexión en serie
y la conexión en paralelo. ¿En qué se diferencia una conexión en serie y una conexión en paralelo? Para distinguir estos dos casos distintos, nos conviene fijarnos siempre en el camino que toma la corriente. En un circuito en serie, la corriente siempre es la misma. La corriente no se divide. Imaginemos un río que siempre tiene el mismo curso. Y en un circuito en paralelo va a haber un punto donde la corriente va a tener que tomar dos caminos. Puede elegir entre dos caminos. En el caso aquí de la figura, aquí tenemos que este va a ser un circuito en donde las resistencias están conectadas en paralelo. ¿Cómo nos damos cuenta al tiro de esto? Porque acá la resistencia, o sea la corriente, al llegar al punto de acá, que yo estoy apuntando con el mouse, va a seguir derecho para acá, pero también se va a desviar para acá. Es decir, la corriente se va a dividir. Entonces veamos al tiro las características principales de los circuitos en serie y en paralelo. Entonces, un circuito primeramente en serie vamos a hacer. ¿Qué cumple? Lo más importante que cumple este circuito, de que la diferencia potencial, que vamos a llamar delta Vt, y este T que tengo como subíndice, va a ser a la total, a la diferencia potencial total del circuito, va a ser la suma de las caídas de tensión individuales. Vamos a suponer, por ejemplo, aquí 3 resistencias conectadas en serie a una diferencia potencial. Ya, supongamos que esa es delta V total. Entonces, la corriente, al pasar por la primera resistencia, va a haber una caída de tensión, que la vamos a llamar V1. Luego la corriente va a seguir por este camino. Pasa por esa resistencia, sigue por acá, y al pasar por la otra resistencia, va a haber otra caída de tensión. Y lo mismo acá. Al pasar por la última resistencia, va a haber una caída de tensión. ¿Y qué debe cumplirse? De que la suma de cada caída de tensión individual va a ser la corriente, o sea, la diferencia potencial total suministrada al circuito. ¿Quién suministra esta diferencia potencial? La mayoría de los casos vamos a considerar como una batería o una pila. Esas son fuentes de voltaje. Entonces, en un circuito de serie se va a cumplir eso. Y pues nosotros, cuando queremos ocupar la ley de Ohm, si nos están preguntando, por ejemplo, cuál sería la corriente total de este circuito, y solamente tenemos el valor de la resistencia, por ejemplo, o nos dan, no sé, el valor de la resistencia y la corriente del circuito, y nos piden calcular la diferencia potencial en total. Para eso tendríamos que ocupar siempre el valor de la diferencia potencial total del circuito. Necesitamos sacar la equivalente, que se llama. Que se cumple también de que la resistencia equivalente, que también la voy a llamar R sub T, corresponde a la suma de cada resistencia. Es decir, este circuito se comporta de la misma forma que este circuito de acá, donde la resistencia va a ser R sub T. Es como si sumáramos las 3 resistencias para crear una más grande. Y la otra propiedad importante de los circuitos en serie es que la corriente total va a ser la misma corriente que pasa por la primera resistencia, la misma corriente que pasa por la segunda y por la tercera. Es decir, en un circuito en serie, la intensidad de la corriente por cada resistencia es siempre la misma. Estos 3 conceptos tienen que sabérselo muy bien, chicos, muy bien, ¿ya? En la base para poder responder la mayoría de las preguntas que nos pueden salir en diciembre. Entonces, ¿qué se cumple en un circuito en serie? Que la diferencia potencial en cada resistencia es distinta, y que la diferencia potencial equivalente del circuito va a corresponder a la suma de cada una. Lo mismo que la resistencia total o equivalente del circuito corresponde a la suma de cada resistencia, y la corriente que pasa por cada resistencia es la misma. Es lo que tenemos que saber sobre los circuitos en serie. Entonces, observaciones importantes que nosotros podemos hacer en estos circuitos. Si supongamos que R1 fuera la mayor de la resistencia, supongamos que se cumple eso, es decir, R1 es la resistencia que tiene la magnitud más grande.
la resistencia total o equivalente del circuito siempre va a ser mayor que R1, porque corresponde a la suma de las tres. Por lo tanto, en un circuito en serie, la resistencia equivalente del circuito es siempre mayor que la mayor de las resistencias. Es bueno que tengan bien claro eso, porque si tenemos bien claro eso, a veces cuando estamos haciendo los cálculos, nos vamos a dar cuenta si tenemos algún error o no, si hay alguna contradicción entre lo que los cálculos nos están dando y lo que nosotros ya sabemos anteriormente. ¿Ya? Entonces repito, la resistencia equivalente en un circuito en serie siempre es mayor que la mayor de las resistencias. Ese es un buen dato para que tengan presente, chiquillos. Josefi pregunta si en la PSU van a preguntar sobre capacitancia. Eso va a depender solamente si das el electivo de física. Si das el común, si das alguno de los otros electivos de ciencia, no te van a preguntar sobre capacitancia. Solamente el electivo. Ya, entonces deben tener muy claro esto de los circuitos en serie. Y ahora veamos, no se compliquen con esa materia, chicos, tiene que ver con condensadores. Son otros artefactos eléctricos como la resistencia, que tienen otro comportamiento interesante, pero a nosotros no nos concierne por ahora. ¿Ya? Voy a explicar el circuito en paralelo y ahí le aplicamos al tiro un circuito mixto para que afinemos los cálculos y que dejemos bien claro al tiro la materia, ¿ya? Entonces, si ya anotaron esto, lo voy a borrar. Así que avísenme si no lo han anotado. Ya. Entonces, vamos a ver ahora. Aquí me preguntan que no comprende eso de R1 mayor que R2, R3. Lo único que quiero decir con esto es que R1 es la mayor de la resistencia, es la resistencia que tiene el mayor valor, y era solamente para hacer notar de que la resistencia equivalente de un circuito en serie es siempre mayor que la mayor de la resistencia. Por ejemplo, si tú tienes un circuito de 3 resistencias y la mayor resistencia es de 40 ohms, la resistencia equivalente de ese circuito tiene que ser mayor que 40 ohms, porque voy a sumarle a esos 40 ohms de la resistencia mayor los valores de la otra resistencia que están en el circuito. Es solamente eso. Pero no es un caso que se cumpla siempre en general, es solamente un ejemplo que yo quería darle nomás. ¿Ya? Entonces veamos ahora qué pasa con los circuitos en paralelo. Circuito en paralelo, ahora la corriente se va a dividir por el circuito. Entonces, supongamos de que tenemos un circuito en paralelo de esta forma. Ahí estoy. Ya. Entonces, la corriente viene aquí por el cable, viene en esa dirección y va a llegar a un punto donde la corriente va a tener dos caminos para elegir. En este caso tiene dos caminos, pero estos caminos pueden ser más, dependiendo de la complejidad del problema. Entonces, supongamos que aquí tenemos conectadas dos resistencias eléctricas. La corriente se divide, pasa por esa resistencia eléctrica y vuelve a juntarse ahí para seguir continuando por el circuito. A esta conexión de este tipo la vamos a llamar conexión en paralelo. Acá hay una diferencia potencial, hay una corriente que está pasando y esta va a ser R1 y R2 para darle nombres a la resistencia nomás. Entonces, interesante que tienen los circuitos paralelos, que aunque a nosotros no nos guste, se comportan totalmente al revés que los en serie. Tienen un comportamiento totalmente distinto. Así que sus diferencias son muchas. Entonces, en un circuito en serie, ¿qué teníamos que era constante para toda la resistencia del circuito? Habíamos dicho que la corriente que pasa por cada resistencia iba a ser la misma, porque en ese caso la corriente no tenía caminos que elegir, sino que siempre era el mismo camino. Pero aquí puede elegir entre dos caminos distintos. Se va a ir por acá o se va a ir por acá. ¿De qué va a depender la cantidad de corriente que se va por un camino u otro? Va a depender solamente del valor de la resistencia. A mayor resistencia, menor corriente. Y si nos ponemos a pensar de nuevo en el río, es un poco lógico, ¿cierto? Porque si tengo un río que se está dividiendo en dos, y esa división es producida por piedras, va a pasar mayor cantidad de agua por donde hay una piedra más pequeña que una más grande, ¿cierto? Por lo tanto, en los circuitos es lo mismo. Si tengo una resistencia mayor que otra, la corriente va a ser mayor en la resistencia de menor valor. Entonces, importante para el circuito en paralelo. La corriente total
en este caso es la que está aquí, la que parte desde la diferencia potencial, va a ser a la suma de las corrientes que hay acá. Hay 1 y hay 2. Y 1 va a ser la corriente que va a pasar por la resistencia 1 y 2 va a ser la corriente que va a pasar por la resistencia 2. Y lo interesante, desde mi punto de vista también, de estos circuitos que tienen, es que el delta V total, este que está aquí abajito, el que está siendo suministrado, supongamos, por una batería, va a ser el mismo que va a haber en delta V1 y en delta V2, o sea, en V1 y en V2. ¿A qué se refiere esto? A que las resistencias están conectadas a la misma diferencia potencial, las dos, independiente del valor de la resistencia. Siempre van a estar conectadas a la misma diferencia potencial. ¿De qué sirve esto? Porque les digo yo que lo encuentro interesante este hecho de que estén conectadas a la misma diferencia potencial las resistencias independiente de su valor. Se han puesto a pensar en un circuito en serie, lo voy a dibujar aquí abajito. Si yo tengo aquí un circuito en serie, hay una resistencia, hay otra, y supongamos que aquí entre esos dos puntos, A y B los voy a llamar, hay una diferencia potencial, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría si por alguna extraña razón esta resistencia de acá se quemara? Dejase de funcionar. Resistencia puede ser una ampolleta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, si una ampolleta y esa ampolleta se quemó? La otra ampolleta que sigue a continuación no va a funcionar porque el circuito va a estar cortado. Y esto no pasa con los circuitos en paralelo, porque la corriente tiene dos caminos que elegir ahora. Por lo tanto, si en un camino no puede avanzar, ¿qué va a hacer la corriente? Va a tomar el otro camino nomás. No se va a complicar y va a tomar el otro camino. Entonces, si tenemos un circuito en paralelo donde una de las resistencias deja de funcionar, el circuito va a seguir funcionando. No se va a parar el circuito. Y este es el circuito que nosotros tenemos en nuestras casas. ¿Se han dado cuenta? En la casa se quema una ampolleta, pero no se corta la luz en toda la casa, sino que la luz sigue funcionando, sigue habiendo electricidad. Y es porque en nuestra casa todas las conexiones están hechas en paralelo. Y ese es uno de los motivos de que si hay un artefacto que está funcionando mal, no interrumpa el funcionamiento de los demás. Ya. Y lo otro que también quería mencionar es sobre la resistencia. Si vamos a llamar a R sub t a la resistencia equivalente de este circuito, se cumple que el recíproco de este valor, es decir, el inverso multiplicativo 1 sobre RT, va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Esa propiedad tiene la resistencia de los circuitos en paralelo. ¿Qué podemos agregar también como comentario? De que supongamos que en este caso R1 fuera mayor que R2. La primera resistencia tiene un mayor valor que la segunda. El valor de RT va a ser siempre menor que R1, porque estoy sumando recíprocos, son cantidades pequeñas, ¿cierto? Entonces, en un circuito que está conectado en paralelo a las dos resistencias, la resistencia equivalente del circuito va a ser siempre menor que la menor de las resistencias. Sería bueno que anotaran eso, porque yo lo encuentro muy útil a la hora de hacer ejercicios con circuitos. Entonces, cuando los circuitos estaban conectados en serie, la resistencia equivalente del circuito era siempre mayor que la mayor de la resistencia. Pero ahora, cuando el circuito tenemos dos resistencias conectadas en paralelo, la resistencia equivalente del circuito va a ser siempre menor que la menor de la resistencia. Interesante eso, porque tenemos una resistencia que tiene un valor, no sé, 50 ohm, pongable. Y si la conectamos en paralelo con otra resistencia de otro valor que sea menor que 50, vamos a tener como resultado que la resistencia equivalente a ese circuito va a ser menor que 50. Y eso que tengo dos resistencias que son mayores de ese valor. Entonces, imagínense la cantidad de aplicaciones que eso puede tener. Ya, bueno, entonces, de nuevo, la intensidad de corriente que va a haber en el circuito va a ser la suma de las corrientes individuales. La diferencia potencial entre las resistencias va a ser siempre la misma. Y la resistencia equivalente corresponde a la suma de los recíprocos. El recíproco de la resistencia equivalente va a ser la suma de los recíprocos. Entonces, teniendo esto bien claro, ahora sería bueno que les mezclara un circuito, ya que he visto que están pidiendo circuitos mixtos, es decir, juntar en el mismo circuito conexiones en paralelo y en serie. Y sí, avancemos rápido con ese circuito entonces, porque siempre nos estamos quedando
corto de tiempo. Nos falta mencionar un poquito sobre potencia eléctrica y hablar algunas cositas superficiales sobre lo que es magnetismo y quedaríamos listos. Pero la idea es que sepamos hacer bien circuito. Ya, este circuito lo vamos a inventar. Yo no lo tengo hecho, no lo tenía planeado, así que yo voy a inventar uno y ustedes lo van a hacer. Entonces vamos a tener ahí una diferencia potencial, va a haber una resistencia ahí, otra resistencia acá, y vamos a tener otra resistencia acá. Ese va a ser el circuito. Es súper sencillo. Entonces vamos a darle valores numéricos a esta cosa. Delta V le vamos a decir que son 9 volts. A la resistencia 1, démosle valores cualquiera, va a darle un valor de 3 ohm. R2 de 6 ohm. Y a R3 démosle un valor de 2 ohm. Son valores que estamos inventando ahora nuevas para el circuito. Entonces, ¿qué nos podrían preguntar aquí? A ver, yo les voy a pedir que me den el valor de la diferencia potencial entre los puntos A y entre el punto B, el valor de la diferencia potencial ahí, y la corriente total del circuito. Eso debiesen ser capaces de hacer ustedes. Es probable que a lo mejor le entre un circuito mixto en la PSU, es probable que no sé, pero tenemos que saber hacerlo sí o sí. No podemos estar arriesgándonos a no saber hacer esto, porque tenemos que aplicar los conceptos para circuito en serie y en paralelo en el mismo circuito. Así que es una buena forma de ejercitarse. Entonces, podrían tener 2 minutos para hacer este ejercicio mientras, y yo les voy a dar otra pequeña información también acerca de la Universidad Mayor. ¿Te fue súper en el colegio? Entonces ingresa a admisionmayor.cl y conoce todas las alternativas de becas y créditos que la Universidad Mayor tiene para ti y sácale el jugo a tu esfuerzo. U Mayor, todo para lograrlo. Ya chicos, ahí está el circuito. Entonces, lo que hay que hacer para este circuito, si nos están preguntando por la diferencia potencial que hay entre los puntos A y B y la corriente total del circuito. Entonces, lo que primero que tenemos que hacer es ir reduciendo el circuito. Es decir, para las dos resistencias que están conectadas en paralelo, lo que tenemos que hacer es hacerlas como si fuera una nomás. Y para eso debemos sacar la resistencia equivalente, y esa resistencia equivalente va a quedar a la vez conectada en serie con la otra resistencia que está acá. Entonces ahí podemos calcular la resistencia equivalente de todo el circuito. Y tenemos la diferencia potencial que está siendo aplicada a todo el circuito. Por lo tanto, con la ley de Ohm vamos a tener el I total. Y para saber cuál es la diferencia potencial entre los puntos A y B, hay que ocupar el valor de I total, saber cuál es el I total que va a pasar por esta resistencia y ocupar el valor de la resistencia. Nada más que eso, y siempre ocupando la ley de Ohm. Bueno, entonces mientras ustedes siguen haciendo un poquito más este ejercicio, yo les voy a compartir algo súper interesante acerca de la ley de Ohm, para que le pongan atención. Aquí, como ya nos estamos acostumbrando, para las clases de física vamos a ver hartos simuladores. Entonces aquí tenemos uno que nos relaciona las tres magnitudes que estamos ocupando: diferencia potencial, intensidad de corriente y la resistencia eléctrica. Y esta corresponde a la famosa ley de Ohm. Entonces, ¿para qué sirve este simulador? Que lo pueden encontrar en la página que les dimos al principio de las clases, y de todas formas, si no la tienen, les comparto el link dentro del chat. Ahí ya se los mandé. Entonces, acá dice voltaje, es decir, yo puedo variar el voltaje de este circuito y a la vez puedo variar la resistencia del circuito. Voy a sacar eso. Ahora se ve. Ya. Entonces, veamos qué pasa si yo aumento el voltaje de este circuito. Mandé el archivo. Bueno, voy a buscar la página y se las mando entonces.
yo voy a aumentar la diferencia potencial que está aplicada a este circuito. Entonces, miren lo que va a pasar con las letras. Ojo, aquí el tamaño de la letra está directamente relacionado con la magnitud de, por ejemplo, el tamaño de la letra B, que corresponde al voltaje, va a ser mayor si el voltaje es mayor, y obviamente que va a ser menor si el voltaje aplicado es menor. ¿Ya? Parece que yo les mandé un archivo. Después voy a buscar el link de la página y se lo voy a mandar. Ya, entonces yo voy a aumentar ahora el valor del voltaje. Y miren lo que pasa con las otras magnitudes. A mayor voltaje, ¿qué está pasando con la intensidad de la corriente? También aumentó, ¿cierto? Si yo aumento el voltaje en este circuito, al valor de resistencia constante, la corriente en el circuito también va a aumentar. Y obviamente que si yo disminuyo el voltaje en un circuito, ojo que esto está en serie, va a disminuir también la corriente. Y todo esto siempre a un valor constante de una resistencia. Entonces estas son variables que se relacionan de manera directa, son variables directamente proporcionales. Bueno, ¿y qué pasa ahora si yo quiero aumentar o disminuir el valor de la resistencia? ¿Qué va a pasar con la diferencia potencial y la intensidad de la corriente en el circuito? Bueno, ahí mandaron el link. Bueno, muchas gracias. Yo ahora voy a aumentar el valor de la resistencia y observen lo que pasa con las otras variables. ¿Qué es lo único que está cambiando en este momento? La intensidad de la corriente, ¿cierto? ¿Y por qué no cambia el valor de la diferencia potencial? ¿Quién podría responder esa pregunta? ¿Por qué solamente cambia el valor de la corriente si yo voy haciendo variar el valor de la resistencia eléctrica? Porque el valor de la diferencia potencial depende solamente de la fuente que lo está entregando, ¿ya? Si yo cambio la fuente que está entregando la diferencia potencial, ahí va a haber sí una variación. Por ejemplo, si yo tengo una pila conectada a un circuito, una pila de 9 volts, si yo no cambio la pila, la diferencia potencial va a ser la misma, independiente si yo la estoy conectando a distintas resistencias. Pero la única forma de cambiar la diferencia potencial es cambiando la pila por una de mayor voltaje o una de menor voltaje. Ya, pues entonces, a mayor resistencia, menor intensidad de corriente. Y tiene un poquito de lógica, ¿cierto? Yo vuelvo a hacer la analogía con los ríos. Si yo voy poniendo cada vez una piedra más grande en el transcurso del río, va a pasar cada vez menos agua, ¿cierto? Y si la piedra cada vez más chiquitita, va a pasar mayor cantidad de agua. ¿No? Y aquí ustedes pueden variar como quieren los valores, así que si quieren se pueden meter ahí al link que dejaron dentro del chat. Ya, entonces hagamos rápidamente este ejercicio. La resistencia equivalente de este primer circuito de acá, de esta parte de acá, de esta rama de acá. Voy a cambiar los colores del lápiz para que no se confundan. Voy a ocupar un rojo. Entonces, a esta rama de acá del circuito, lo que vamos a hacer es calcular la resistencia equivalente. Y como están conectados en paralelo, vamos a tener que esa resistencia de ahí, que la vamos a llamar REP, resistencia equivalente paralelo, ¿ya? Solo eso. Tiene que ser 1 sobre 3 más 1 sobre 6. Y todo esto medido siempre en ohm. Ya. Entonces esto va a ser, si no me equivoco, son 9. No, sí, ¿cierto? Son 9. ¿O son 2? No, son 2. Ya. Aquí vamos a tener, hagamos la suma en todo caso. Ya. Multiplico cruzado y abajo me queda 18. Aquí sería 9 sobre 18. Y como tengo que darlos vueltas porque corresponde al recíproco, tendríamos que aquí el valor de R sub EP sería de 2 ohm. Es decir, toda esta resistencia de acá es lo mismo que si hubiera una pura resistencia ahí de 2 ohm su valor.
insisto, yo les había dicho de que la resistencia equivalente en un circuito en paralelo siempre iba a ser menor que la menor de la resistencia. Y en este caso, la menor de la resistencia es 3 ohm y la resistencia equivalente es 2 ohm. Entonces, si yo tengo claro ese concepto, yo al tiro puedo decir, estoy bien lo que estoy haciendo. Pero ¿qué pasa si yo hubiera tenido un resultado distinto? Por ejemplo, si ahí me hubiera dado 5 ohm. Yo al tener ya claro eso, sé que estoy equivocándome en algo. Por eso les mencioné y le hice harto hincapié en ese concepto, porque ayuda mucho a la hora de calcular cosas, para saber si uno está bien o mal lo que está haciendo. Ya, pues sigamos. Entonces, teníamos que esto se iba a comportar como una pura resistencia de valor 2 ohm. La corriente se vuelve a juntar en este punto. Se separó acá y ahora se vuelve a juntar en ese punto. Entonces seguimos haciendo lo mismo. Va a venir por acá ahora y va a pasar por ahí. Entonces, ¿cuál va a ser la resistencia equivalente del circuito? Que la voy a llamar R sub T. Va a ser la suma de esta de acá, la que nos dio anteriormente, y la de acá. Es decir, van a ser de 4 ohm. La resistencia equivalente del circuito va a ser entonces de 4 ohm. Tengo conectadas 3 resistencias distintas, pero el circuito se comporta como si hubiera una pura resistencia de valor 4 ohm. Y de nuevo, vuelvo a insistir. La mayor de las resistencias, en este caso son iguales, que son de 2 ohm, para el circuito en serie que nos está quedando, tiene que ser menor que la resistencia equivalente. O lo mismo decir que la resistencia equivalente es mayor que la mayor de las resistencias en un circuito en serie. Entonces, de nuevo, el resultado numérico al que yo llegué comprueba de que lo que estoy haciendo es correcto. ¿Ya? Entonces, si tenemos que la ley de Ohm relaciona las magnitudes de esta forma, que la resistencia va a ser delta V sobre I, vamos a tener que I es igual a delta V sobre R. Por lo tanto, la corriente total del circuito va a ser 9 volts sobre 4 ohm. ¿Y este resultado cuándo nos da? Si alguien tiene una calculadora por ahí y lo quiere hacer, o pueden dejarlo como 9 cuartos también si quieren, para que no metamos números decimales. Esto va a ser 9 cuartos de ohm. ¿Ya? Entonces ese va a ser el valor de la resistencia eléctrica. ¿Se entendió o no? Oh, maldita sea. ¿Se ve ahora? ¿Se ve ahora o no? ¿O se escucha aunque sea? Ya, bacán, ahí parece que llegó. Pucha, ¿no ven? Pero hay gente que sí puede ver y no. Pucha, si tienen problemas, prueben con recargar la página, con actualizar la página. ¿Ya? No sé qué habrá pasado con el servidor, pero si me pueden escuchar, igual sería bacán. Bueno, el resultado que nos daba era de 9 cuartos de ohm. Y también nos pedían por la diferencia potencial, es la que hay entre los puntos A y B. Ese se los voy a dejar como tarea para ustedes, ¿ya? Porque los quiero dejar también con la pregunta de desafío. Se nos había olvidado completamente que teníamos que hacer una pregunta de desafío, ¿ya? Entonces, los voy a dejar con la pregunta de desafío un rato. Ustedes la van a pensar y si nos queda un poquito de tiempo, veamos rápido las otras preguntas que nos quedaron pendientes, ¿ya? Pero por mientras hagamos la pregunta de desafío. Ahí está. Dice que un amperímetro es un instrumento de medida eléctrica que permite medir la intensidad de la corriente que circula por un circuito.
si su característica principal es tener una resistencia interna muy baja, entonces nos preguntan cuál debe ser la conexión correcta. Dice la alternativa A que no es relevante debido a la baja resistencia que tiene. La B dice que en paralelo, porque la porción del circuito, o sea, en paralelo con la porción del circuito que se quiere medir. La C en serie con la porción del circuito que se quiere medir. La D en serie con la fuente de poder. Y la E en serie con la porción del circuito que se quiere medir. Bueno, las alternativas C y E son las mismas, pero la E tómenla como en paralelo con la porción del circuito que se quiere medir, ¿ya? La escribí mal yo. Entonces la C sería en serie y la E en paralelo, ¿ya? Bueno, las voy a dejar un rato con esto. Voy a arreglar algunos pequeños detalles técnicos si todavía quedan. Y después volvemos a la pregunta anterior, ¿ya? Pero me interesa que respondan más a esta pregunta que la otra, ¿ya? Ya, ¿cómo van con la pregunta? Por si acaso voy a volver a mencionar que la alternativa debe ser en paralelo con la porción del circuito que se quiere medir. La copié dos veces esa alternativa. Dicen muchos la B, la C, la C. Bueno, entonces para resolverla vamos a comentar cada una de las alternativas, vamos a explicar por qué no puede ser cierta y obviamente cuál es la correcta y por qué es correcta. Entonces dice que el amperímetro mide la intensidad de corriente que pasa por un circuito. Es decir, vamos a tener dos puntos de un circuito en que nosotros vamos a conectar a este circuito y vamos a poder medir la corriente que hay entre esos dos puntos.
Entonces, dice que la característica principal es que tiene una resistencia interna muy baja. Entonces, la conexión correcta debe ser, dice que no es relevante. Debido a la baja resistencia, esa alternativa es falsa. Sí es relevante el tipo de conexión que vamos a hacer del amperímetro respecto al circuito. No es lo mismo conectar una resistencia en serie y en paralelo, ¿cierto? Eso ya no había quedado claro de antes. Por lo tanto, la A no es cierta. Por muy baja que sea la resistencia del amperímetro, sí va a influir en los datos que está midiendo. Por lo tanto, si lo conectamos, por ejemplo, de alguna forma nos va a tirar datos que van a ser errores. Ahora vamos a ver cuál es esa forma. Ya. La B dice que en paralelo con la porción del circuito que se quiere medir. Esa alternativa también es falsa. ¿Por qué no puede conectarse el amperímetro en paralelo con la porción del circuito que nosotros queremos medir? Porque recordemos que en paralelo la corriente se va a dividir. La corriente va a tomar dos caminos distintos. Por lo tanto, si conectamos el amperímetro en paralelo con esa parte del circuito, el resultado que nos va a arrojar, la medición que nos va a entregar el amperímetro, va a ser solamente de la corriente que está pasando por el amperímetro y no la corriente que está pasando por la porción del circuito que nosotros queremos medir. Por lo tanto, la alternativa B también es falsa. La C dice que en serie con la porción del circuito que se quiere medir. Cuando tenemos dos resistencias conectadas en serie, la intensidad de la corriente va a ser la misma entre las dos resistencias. Por lo tanto, si nosotros conectamos el amperímetro en serie con una resistencia y queremos medir la intensidad de la corriente en esa porción del circuito, las medidas no se van a ver afectadas. Por lo tanto, esa sería la correcta forma de conectar el amperímetro al circuito. Conectada en serie con la porción de circuito que nosotros queremos medir. ¿Por qué no en paralelo? Porque acuérdense que en paralelo la corriente va a tomar dos caminos distintos y el dato que va a entregar el amperímetro va a ser solamente de la corriente que está pasando por él y no en la parte del circuito que nosotros queremos medir. ¿Por qué no en serie con la fuente de poder? Porque si lo conectamos en serie con la fuente de poder, el amperímetro nos va a entregar la medida de la intensidad de la corriente total del circuito. Es decir, va a pasar el dato que va a entregar el amperímetro va a ser de la corriente total del circuito. Mientras que si lo conectamos en serie con la porción que queremos medir, ahí nos va a entregar un valor de la corriente que está circulando en ese punto, que es el que nos interesa, ¿ya? Entonces si lo conectamos con la fuente de poder, vamos a tener siempre el valor de la intensidad total de corriente que hay en el circuito. Y la alternativa E, que debe ser en paralelo con la porción del circuito que se quiere medir, ya habíamos explicado por qué no. ¿Por qué no puede ser en paralelo? Porque si lo conectamos en paralelo con la porción de circuito que se quiere medir o en paralelo con la fuente de poder, no nos va a entregar el valor de la intensidad corriente que hay en ese punto, sino que solamente nos va a entregar el valor de la intensidad total en el caso que estuviera en serie o otro valor distinto si estuviera conectado en paralelo. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C. ¿Ya? Bueno, chicos, se nos hizo corto el tiempo nuevamente. Siempre estamos quedando muy cortos con las clases de física, porque los contenidos son muchos conceptos que tenemos que explicar y ya nos está quedando muy poco tiempo para ejercitar. Entonces, ustedes me recuerdan en la próxima clase terminar los ejercicios que quedaron pendientes. Aquí por si acaso les voy a dejar mientras termine la clase para que terminen de copiar lo que no alcanzaron del ejercicio anterior. Y yo estoy tapando encima, voy a salir ahí un poquito. Ya, entonces el próximo viernes vamos a terminar los ejercicios que nos quedaron pendientes de resistencia. Yo había traído 2 ejercicios más de circuitos para que hiciéramos y la próxima clase vamos a empezar al tiro con esos circuitos, ¿ya? Y estudien bien esta materia para que se solucionen todas las dudas que tengan al respecto. La próxima clase creo que ya vamos a empezar con lo que es la descripción del movimiento, cinemática y de las leyes de Newton. ¿Ya? Y me están pidiendo el resultado. No te lo puedo dar, pues si el ejercicio lo inventé mientras hacíamos la clase, así que tendría que yo también hacer los cálculos. Pero háganlo ustedes y la próxima clase comparamos los resultados. ¿Les parece, chiquillos?
Estudien harto, chiquillos, ya, porque queda poquito para la prueba. Así que pónganle bueno nomás. Y los felicito también. En la clase de hoy participaron harto y no están tan perdidos como a lo mejor ustedes piensan que lo están. Se manejan con los conceptos, así que bacán. Vamos bien encaminados para diciembre. ¿Ya? Así que nos estamos viendo el próximo viernes, chiquillos. Tengan un buen fin de semana todos y preparen la materia y terminen el ejercicio. ¿Ya? La próxima clase empezamos con la descripción del movimiento, pero vamos a dejar una pequeña parte al comienzo para terminar los ejercicios que quedaron pendientes. Y también me gustaría recordarles que tenemos dos clases de recuperación, ¿ya? que quedaron pendientes, así que estén atentos a la página cuando se publiquen las fechas, porque creo que van a ser el jueves 17 de octubre, vamos a hacer una clase de recuperación. Así que ahí nos vamos a estar viendo, chicos. Que estén bien, chiquillos. Chao a todos.